y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Este tema es muy importante para que podamos ver de qué manera gobierna Satanás en el mundo entero bajo la estructura demoníaca, de espíritus demoníacos que gobiernan, que pululan en los aires celestes y que toman control de personas cuando hay puertas abiertas. La historia no registra cómo este hombre llegó a ser endemoniado. La historia no registra cómo él fue y abrió alguna puerta para ser tomado o poseído por demonios, por espíritus inmundos. Pero la historia sí nos cuenta lo más importante, cómo fue liberado. La historia sí registra de que tenemos un libertador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que podemos ver en la historia que Jesús llega a la región de los Gadarenos. Esto es en Gadara, en Decápolis. Y podemos ver que se suscita un encuentro y choque entre el reino de Dios y el reino de la oscuridad, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas ha inundado la tierra, gobierna la tierra bajo el dominio de Satanás en la vida de las personas que no tienen a Cristo. Si usted no tiene a Cristo, está bajo el gobierno de Satanás. Es muy duro decirlo, pero así es. Si usted no tiene a Cristo, usted está muerto espiritualmente. Si usted no tiene a Cristo, lo que le espera es un tormento eterno. Pero Cristo hace más de 2000 años fue enviado por Dios a liberarnos del pecado, de la maldad, de la ira venidera que está por venir contra el hombre pecador. Satanás opera de muchas formas. Y muchas personas están en el mundo entero tomadas, poseídas por espíritus inmundos que atormentan sus vidas, que gobiernan sus vidas, que las tienen bajo prisión, bajo secuestro, así como estaba este hombre. Dice la Biblia: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Lo que podemos ver, hermanos, y en primer lugar observar, es que Cristo andaba por todo lugar predicando la palabra de Dios, dando a conocer a su Padre. Jesucristo andaba libertando al cautivo. Él estaba operando bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Jesucristo no dejaba de hacer lo que le correspondía, hablar de su Padre Celestial. Dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, Cristo, y habitó entre nosotros, Cristo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, con poder, con gloria, con majestad, estaba en la tierra haciendo milagros, sanidades, prodigios, portentos, libertando al cautivo. La operación de Cristo y el ministerio de Cristo consistía en libertar al cautivo. Toda persona oprimida bajo el gobierno demoníaco tenía que ser destruido, y hasta el día de hoy tiene que ser así, bajo el poder y bajo la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Lucas 4:18, describe el ministerio que Cristo estaba realizando en ese momento y el que
actualmente a través de la iglesia sigue haciendo. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta es la descripción del concepto general del ministerio de Cristo que Él hizo cuando estaba aquí en la tierra y el cual la iglesia en el tiempo actual debe de continuar. Arribaron a la tierra de los Gadarenos. Podemos ver cómo Cristo andaba haciendo la obra de Dios día tras día, sin parar, visitando ciudades para dar a conocer a su Padre, para dar a conocer la libertad que iba a provenir de su Padre a través de Cristo Jesús. Él vino a libertar al cautivo, a libertar, a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a operar con poder y con gloria para salvar al perdido, para libertarte, para hacer una operación en el interior de tu corazón y darte libertad. Así de sencillo. Es la operación y el ministerio de Cristo, cada vez más haciendo la obra de Dios con poder y con gloria, echando fuera toda obra del diablo, destruyendo, anulando, cancelando toda operación del enemigo. En el libro de Marcos, dice de la siguiente manera: levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole dijeron: todos te buscan. Y él le dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Así que, hermanos, podemos ver la operación grande y poderosa que Cristo estaba haciendo, yendo por cada ciudad, por cada lugar a predicar el evangelio. Y les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Cuando llega a Gadara, va con ese propósito de predicar, de libertar al cautivo, de sanar a los quebrantados de corazón, de dar vista a los ciegos, de predicar el año agradable del Señor. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Qué hacía? Echaba fuera los demonios. Aleluya. Gloria a Dios. Así que podemos ver que Cristo andaba lleno de la unción, del poder del Espíritu Santo, haciendo milagros, sanidades y todo prodigio. Y cuando llegan a la tierra de los Gadarenos, se encuentran con este personaje. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, el Gadareno. Salió al encuentro. Que estaba endemoniado, dice, desde hacía mucho tiempo. Óigase bien, por eso les digo, la historia no registra cuándo y en qué momento fue poseído. Pero ahora lo más importante es poder ver la gloria y el poder de Dios manifestándose en la vida de este hombre. Hay posesiones de diferentes tipos, pero el diablo gobierna en la vida y en el corazón de las personas bajo estas formas también, estropeando y destruyendo la vida de personas. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y mire la condición como él andaba. No vestía ropa, andaba desnudo, ni moraba en casa sino en los sepulcros. Hermano, el pecado trae muerte, el pecado trae vergüenza, y la operación y el dominio de Satanás solo trae destrucción y muerte. Este hombre estaba destinado a morir, no sabemos de qué forma, pero estaba bajo el gobierno y posesión de muchos demonios. Y andaba con una vida destruida totalmente, lejos de su casa, lejos de su hogar, desnudo, no tenía donde morar,
ya nadie lo quería tener en casa. No es fácil. Dice, al ver a Jesús, el encuentro con Jesús del Gadareno, lanzó un gran grito, óigase bien, reconoció la presencia de Dios. Hay gente que no te soporta porque siente tu presencia. Hay gente que está endemoniada y cuando te mira, si no grita porque realmente, pero siente la presencia de Dios en tu vida. Te odia. Busca cómo repelerte. No quiere saber nada de ti porque está bajo gobierno de demonios. Hay gente muy pasiva, pero está bajo gobierno de demonios. No quiere nada con Dios. Siente la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. Reconocieron a Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Reconocieron el poder, la gloria, la majestad de Dios en Cristo Jesús. Se postraron y le dijeron, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Mire, ya le sabían el nombre. Hijo del Dios Altísimo. Te ruego que no me atormentes. La unción y el poder del Espíritu Santo atormenta a los demonios. Y este hombre, bajo el dominio de estos demonios, reconocieron quién era Cristo. Reconocieron el poder de Dios en Cristo. Reconocieron la unción de Dios en Cristo. Reconocieron que Cristo era el Hijo del Dios Altísimo. ¡Qué glorioso! Así, querido hermano, los demonios tienen que reconocer que tú eres un hijo de Dios. Los demonios tienen que reconocer quién eres tú, un ungido de Dios. Así que le rogaron y le dijeron, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. El demonio habló. ¿Qué tienes conmigo? Te ruego que no me atormentes. El terror del diablo es Cristo. No hay nada que se resista a Cristo, al poder de Dios. Cristo iba allí en su ministerio. Cristo iba allí con su ministerio total y completo. Libertar al cautivo, sanar al quebrantado de corazón, libertar a los oprimidos, dar vista a los ciegos, predicar el año agradable al Señor, y se encontró con esto, con un endemoniado, alguien a quien tenían que liberar. Pero ellos sentían el tormento y el poder de Dios, porque Dios tiene autoridad sobre todo lo que hay y que existe. Tiene poder y autoridad sobre los demonios, sobre Satanás, sobre todo. Porque estos demonios, o el demonio clamaba, dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. De manera inmediata, Cristo le dijo, sal de ese hombre. Libértalo, déjalo libre. Él vino a romper toda cadena. Él vino a romper toda atadura, todo lazo que el diablo tiene en tu vida, en tu hogar, en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu trabajo, en tu negocio. El único que te puede libertar y dar vida y vida en abundancia se llama Cristo Jesús, el Cristo de la gloria. El único que nos puede salvar. Así que este demonio rogaba, clamaba para que no los enviaran al abismo. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Vagaba, desnudo, gritaba, no soportaba el poder, el dominio de aquellos demonios. Esta alma y este hombre estaba totalmente bajo las garras del mismo infierno. Pero para Cristo no hay nada imposible. No importa el problema, no importa la dificultad, no importa la circunstancia. Dios tiene el poder para liberarte. Dios tiene el poder para librarte. Dios tiene el poder para cambiar esa situación mala en una situación buena. Él tiene el poder para solucionar todo tipo de problema. Solo tienes que creer. Este hombre estaba bajo un dominio extremo del diablo. Así que ahora Cristo que salieran de él
Cristo les estaba diciendo sal de él, y ellos, ¿qué querían? Que no los enviara al abismo, que no los enviara al abismo. ¿Qué es el abismo? Les rogaba y les clamaban de que no los mandara al abismo. Aviso, foso profundo y sin fondo. Se utiliza por lo general en alusión a las profundidades del infierno. No querían volver ahí o no querían ir ahí. Hay millones y millones de demonios en ese lugar. El inframundo, que dicen algunos. Bueno, es posible que se utilice este mismo nombre para describir el mismo infierno o para describir el Hades. La Biblia lo describe en Mateo 5:22, la Biblia lo describe en Apocalipsis 20 del 1 al 3. Ellos no querían ir ahí, rogaban diciendo no los envíes ahí. Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. La palabra legión es un término que utilizaba el ejército romano. Una legión estaba compuesta por 5,000 soldados. O sea que este hombre estaba poseído por 5,000 demonios. 5,000 demonios. Qué tremendo. ¿Cómo soportó ese cuerpo? Pero llegó Cristo para liberarlos. Y le preguntó diciendo Jesús, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y dice, y le rogaban que no los mandase ¿a dónde? Ir al abismo. Aviso, fondo profundo, foso profundo y sin fondo, el abismo, el infierno, el Hades. Les rogaba que no los mandase al abismo. No querían volver a ese lugar o no querían ir a ese lugar. Pero aquí podemos ver el poder de Dios. Ellos reconocían la autoridad de Cristo, no podían superarla. No hay demonio que pueda, ni el diablo puede. Dios es todopoderoso, es omnipotente, todopoderoso. Tenemos el recurso del poder de Dios para nosotros. Dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Váyanse, les dijo, pero dejen libre a este hombre. Váyanse, salgan inmediatamente y dejen libre a este hombre. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, porque los espíritus inmundos siempre necesitan un cuerpo. Por eso andan deambulando de lugar en lugar, buscando donde hay una puerta abierta para entrar. No es así nomás que nadie es endemoniado. Se abrió una puerta de brujería, de hechicería, de cartomancia, de purería. Todo eso abre puertas. Pero como a la gente le gusta la brujería, prefiere creer en la brujería que en Cristo. Las mujeres buscan amarrar a los hombres a través de la purería y abren puertas demoníacas, gobiernos del diablo que toman posesión de ellas o de ellos. Cualquiera que utilice brujería está en pecado total y completo, grave, delante de Dios. No abra puertas, tenga cuidado. Y muchas personas que buscan brujería para hacer daño a personas también van a ser castigadas por Dios duramente. Todas esas personas que andan buscando pócimas para dañar a otras, para enfermar a otras, para volver locas a otras, Dios las va a castigar duramente. Este hombre algo le hicieron, o él abrió una puerta, pero ahora llegó la libertad a través de Cristo Jesús.
Tu libertad total y completa en todas las áreas de tu vida está en Cristo Jesús. Él liberta al cautivo. Él sana a los quebrantados de corazón. Solo Cristo puede hacer eso. No hay capacidad en nadie más que en Cristo. Y aquel hombre quedó libre. Y aquellos demonios se fueron directamente a un nato de 2000 cerdos. Pero ni los cerdos aguantaron. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los cerdos no resistieron. Se volvieron locos. Sintieron una presencia muy perversa, mala, descomunal y buscaron y se precipitaron al mar. Esta fue una gran pérdida. Dice, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Aquel hombre loco, aquel hombre endemoniado, aquel hombre que gritaba, aquel hombre que andaba desnudo, aquel hombre que andaba desaliñado, aquel hombre que andaba con una apariencia terrorífica, ahora era otro hombre. Ahora era un hombre diferente. Volvió a ser normal. Y el único que puede hacer esto en la vida del hombre es Cristo. Él cambia tu lamento en danza. Él cambia tu tristeza en alabanza. ¿Quién lo puede hacer? Cristo. Solamente en Cristo. La salvación está en Él. Como dice la alabanza. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación está en Él. Dice, no hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Grábese en su mente que solamente en Cristo hay salvación para todo, para su alma, para su espíritu, para su cuerpo, para salvar su matrimonio, para salvar su hogar, para salvar su negocio que está en quiebra, para salvar todo lo que usted quiera salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación está en Él. Recuerde, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Ahora podemos ver que los que cuidaban los cerdos pudieron ver de primera mano lo que aconteció, cómo aquellos cerdos se volvieron locos y se precipitaron porque estaban bajo el dominio de muchos demonios. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Testimonio. Testimonio. El poder de Dios manifestado con gloria y con poder. Lo vieron los que cuidaban los hatos de cerdo. Y ahora contaban, y ahora decían, ese hombre vino y liberó de los demonios a este hombre. Habían contado. Usted y yo debemos de contar. Usted y yo debemos de hablar de Cristo. Voy a leer Lucas 4:18 de nuevo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aleluya. El ministerio de Cristo operó en el Gadareno, lo libertó y lo cambió total y completamente. Dice la Biblia, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Lo rechazaron. Viendo el poder de Dios, lo rechazaron.
viendo que había libertado a aquel hombre, tuvieron temor en vez de estar alegres, en vez de estar contentos de la obra poderosa de Dios. Cada día más, alégrese, conténtese con Dios, gócese porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No, esto lo corrieron. Jesús ni más se fue. Donde tú no quieres a Jesús, Él no va a estar. Él va a estar donde tú quieres. Él quiere estar en tu corazón. Él quiere estar en tu vida. Él quiere estar en tu matrimonio. Él quiere estar en tu hogar. Él quiere estar en tu negocio. Él quiere estar en tu trabajo. Cristo quiere compartir contigo. Pero estas personas lo rechazaron. Dice, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Ahora el que era endemoniado, que ya no estaba endemoniado, quería estar con Cristo. Pero Jesús le despidió diciendo, no, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Predicar, evangelizar y alcanzar. No te quedes con el milagro, habla del milagro, da testimonio de tu milagro. Dios ha hecho grandes cosas contigo y conmigo. Hablemos y contemos las grandes maravillas que Dios ha hecho contigo. Si lo primerito que es salvarnos de las garras del diablo, alegres y contentes porque hoy está en Cristo. Alegres y contentes porque hoy esté salvo. El más grande milagro es la salvación y la vida eterna. No, el gadareno quería andar con Cristo. Quería ser el 13º discípulo. Pero Cristo le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta, predica, habla, di, proclama cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aleluya. Qué glorioso, qué portentoso, qué majestuoso el poder de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 43, dice, pero él le dijo, es necesario también que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto ha sido enviado. El reino de Dios es poder, el evangelio es poder. Liberta y cautiva, liberta al cautivo. La palabra evangelio viene del griego dinamos, que significa dinamita, porque el evangelio rompe, anula, cancela, destruye toda obra del diablo. Este hombre que estaba bajo la influencia de demonios fue liberado total y completamente. Fue libertado por Cristo. El hombre quedó totalmente libre. Los demonios ya no tenían gobierno sobre su vida. Así que el gadareno fue totalmente liberado. Y Cristo vino a libertar al cautivo. En el libro de Lucas, capítulo 9, Lucas 4:31. Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaban en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. El demonio le dice a Jesús, yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. El diablo y sus demonios reconocen a Cristo. La palabra de Dios se predica de día y de noche. Y hay gente que no puede reconocer quién es Cristo, ni entender quién es Cristo.
Pero los demonios sí. Los demonios reconocen quién es Cristo. Tú eres el santo de Dios. Y dice la palabra, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Cristo liberta al cautivo, querido hermano y querido amigo. Él vino con poder, Él vino con gloria, Él vino con majestad, Él vino con poder para salvarte, para liberarte. Él vino a hacer la obra de Dios. Mateo capítulo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Mi hijo es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo aquí. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Lunático, estaba endemoniado. Pero los discípulos no pudieron. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dijeras a este monte, pásate aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. El poder de Dios está en tu vida, en la mía, para libertar al cautivo, querido hermano y querido amigo. El gadareno fue libre totalmente. Cristo andaba con poder y con gloria, libertando al cautivo. Para eso vino. Y él andaba en la operación de trabajar en la obra del Señor, haciendo todo tipo de bien, sanando al cautivo, libertando al cautivo. Y haciendo toda obra poderosa a favor y del bienestar de las personas. Dice en Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Queridos hermanos y queridos amigos, espero que esta palabra sea de grande y poderosa bendición sobre tu vida. Que Dios te bendiga sobremaneramente grande. Y que puedas entender y comprender que el poder de Dios está a favor tuyo, para ti, siempre y cuando creas, porque para el que cree todo es posible. Es necesario un arrepentimiento, una conversión a Cristo de verdad, y que Dios pueda liberarte de toda opresión del enemigo, del diablo en contra de tu casa, en contra de tu hogar, en contra de tu familia, en contra de tu trabajo y negocio. Ven hoy a los pies de Cristo, reconoce a Jesús como tu Salvador. La única acción real y verdadera que tienes en la vida se llama Cristo Jesús, para salvación, para vida eterna y para libertad total y completa. ¿Por qué? Porque Él vino a libertar al cautivo. La gloria, la honra, el honor, el imperio y la alabanza son para Cristo Jesús. Querido hermano, gracias por habernos escuchado. Recuerde, he estado con usted el pastor Juan Pablo Reyes Silva, pastor de la Primera Iglesia Evangélica y Reformada. A todos los que nos escuchan en la radio, a los que nos ven a través del canal, a los que nos ven a través de Facebook, que Dios les bendiga grande y poderosamente. La paz de Cristo sobre sus vidas, hoy, mañana y siempre. Padre, te doy gracias por esta palabra tan bella, tan hermosa, tan preciosa. Delante del trono tuyo estamos por la gracia de Cristo, por ese regalo no merecido de salvación, de vida eterna que tú nos has dado. No hay manera, Señor, cómo agradecer tanta bondad. Hoy venimos y entramos al trono de tu gracia, presentando la vida de cada persona que nos ha escuchado a través de la radio, los que nos han visto a través del canal, los que nos han visto a través de las plataformas de Facebook. Bendícelos, guárdalos, cuídalos, protégelos, libéralos de todo mal.
ayúdales en todo, no permitas que el diablo les haga daño. Oramos para que la cobertura total y completa tuya sea sobre cada uno de ellos. Levanta y prospera la vida de cada uno de ellos. Guárdalos y manténlos con bien. Oramos para que tu palabra corre y sea glorificada. Oramos para que millones de personas se conviertan a Cristo. Oramos, Señor, para que el mundo entero se someta a ti. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra. Y que las personas empiecen a buscarte en espíritu y en verdad. Mira cada casa, mira cada hogar que esté bajo el dominio del enemigo, sea liberado en esta hora. Todo aquel que está turbado, todo aquel que está afligido, todo aquel que está bajo el dominio de Satanás sea eliminado, sea cancelado, sea destruido. Toda operación del diablo y de demonios en esas casas, en esos hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por aquellos que practican la brujería, la hechicería, la cartomancia, la purería, que se arrepientan, que pidan perdón y que vengan a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Derriba todo argumento, derriba todo altivez, derriba todo lo que levante contra tuya. Y oramos que todo pensamiento de Cristo Jesús venga cautivo en obediencia a ti, Padre, de esas personas que no tienen a Cristo. Señor, gracias. Oramos por Honduras, bendice Honduras. Oramos para que tiempos mejores vengan por nuestra nación. Reprende y castiga a todo gobernante que esté robando. Reprende y castiga a todo gobernante que esté actuando mal. Oro para que cada gobernante, Señor, cada institución gobierne con el temor de Dios. Oramos para que el presidente de la República tenga temor de Dios real y verdadero, que todos sus cuerpos ejecutivos gobiernen con temor de Dios. Aviva tu obra en estos tiempos, Señor. Que tiempos mejores vengan para Honduras. Oramos contra todo pronóstico de sequía. No lo permitas, Señor. No lo permitas. Oramos para que haya lluvia. Oramos para que llueva todos estos meses. Oramos por lluvia. Haz llover sobre nuestra nación. Haz llover sobre Trujillo. Haz llover sobre Colón. Haz llover, Señor. Haz llover. Manda lluvia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Manda lluvia. Y que los ríos puedan estar llenos de agua. Y que las montañas puedan absorber mucha agua. Que tengamos lluvia. Que podamos tener agua en las tuberías, Señor. En nuestras casas. Gracias, Señor. Oramos para que la unción y el poder del Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo y que vivamos una vida de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, exaltado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor. Que Dios les bendiga. Recuerde, ha estado con ustedes el pastor Juan Pablo Reyes Silva, pastor de la primera iglesia evangélica y reformada aquí en Trujillo, Colón. Estaremos mañana a esta misma hora y por este mismo canal. Que Dios les bendiga. Amén y